espacio de Escuela Reflexiona que inauguramos con este vídeo, esta primera conversación con Rafael Nieto, terapeuta, psicólogo con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la intervención familiar, de la orientación educativa y además director de Escuela Reflexiona. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Bienvenido. Comenzamos este espacio conversando pues, de tu obra, del enfoque y de todo lo que rodea a tu obra y tu pensamiento. Yo soy psicólogo, he estado trabajando desde 1986 en el campo de la educación y llegué a él, yo creo que de manera absolutamente imprevista. Mi formación había sido la formación de un psicólogo clínico. Mi sueño también, con 26, 27 años, era dedicarme a la terapia. Y circunstancialmente me ofrecen un espacio dentro de la escuela para trabajar y tras meditarlo decidí dar el paso, fue algo como intuitivo. E inicié mi camino como psicólogo primero en la escuela como orientador. Al poco tiempo de estar en la escuela me doy cuenta de que realmente mi preparación no me capacitaba para afrontar las situaciones que allí tenían lugar y para las que se me llamaba, ¿no? Para las que se me demandaba mi colaboración, mi cooperación. Yo creo que fue, como solemos decir, a pie de obra, a pie de escuela, que yo me fui haciendo psicólogo. Poco tiempo después yo inicié mi trabajo en la consulta, diríamos que unos meses más tarde yo inauguro mi trabajo como terapeuta con supervisión. Tenía mi supervisora, fue la terapeuta que me preparó en el enfoque de la psicoterapia psicodinámica y así inicié mi andadura. Yo siempre comento que el haber empezado a trabajar en un colegio me ha aportado algo imprescindible. Era como un contacto con la calle muy directo, con la vida de la ciudadanía, con la familia, con los niños y las niñas y adolescentes de todas las edades y de todos los entornos. Y la verdad es que yo creo que esa experiencia para mí ha sido fundamental. Luego me inicio en el campo de la terapia familiar sistémica. Para mí fue un gran descubrimiento el darme cuenta de que algo le faltaba a mi preparación como psicólogo, como terapeuta. De repente me encuentro trabajando con familia, en un determinado momento tomo la decisión de abandonar la dimensión de la terapia individual, abandonarla entre comillas. Empiezo a reunirme con familia y encuentro que ese era mi medio en el que yo me desenvolvía cómodamente, no sin sentir y experimentar la tensión propia del novato, de la persona novata que inicia un recorrido. Pero realmente empecé a sentirme a gusto y a encontrar una vocación, yo diría, y mayor sentido a mi trabajo como psicólogo. Desde el primer momento, no obstante, en la escuela estuve trabajando con sistemas humanos. Trabajar en una escuela, entre comillas, te obliga a encarar los sistemas. Yo tenía el sistema de la familia, el sistema del equipo docente, el sistema de la clase. Bueno, estaba bregando con sistemas. Para mí fue, como te digo, bastante cómodo y bastante rico desenvolverme en ese medio. Pronto empecé a ver que cualquier situación sobre la que me demandaban ayuda, cualquier situación convocaba a una serie de interlocutores que estaban allí. Y verdaderamente muy pronto empecé a ver no solo la eficacia, hoy estamos todos muy preocupados siempre por la eficacia, sino el sentido constructivo,
el sentido que tenía el reunir allí a las personas que están alrededor de cualquier situación. Y como digo, muy pronto empecé a ver que realmente aquello iba bien, que se notaba el impacto y el efecto que tenía en las personas, pero también en los sistemas, el hecho de invitar a participar a cuantas personas considerábamos significativas y que estaban vinculadas a la situación problema, como decimos en sistémica. Sí, seguramente que sí. Verán, yo nunca me sentí muy cómodo con una parte de mi formación que tenía que ver con la psicopatología, con todo lo que eran las clasificaciones diagnósticas, las nosografías. Nunca me sentí cómodo. Sentía que eso no respondía a lo que realmente es lo humano. Era como si, yo me decía muchas veces, esto es como una especie de caricatura, quizá una pobre caricatura de lo que es un ser humano, y nunca estaba en pro del tema de los diagnósticos. De hecho, creo que sí, que mi praxis me llevó a ver los problemas como acontecimientos humanos, como situaciones difíciles, como vicisitudes de la vida. Entonces, en realidad, nunca me llevé bien con este asunto de la psicopatología. De hecho, cuando hablaba con compañeros o nos encontrábamos en congresos, en jornadas, siempre se hablaba en términos de el depresivo, la depresiva, el hiperactivo. Me parecía que era un etiquetamiento que cosificaba mucho a las personas. Y, curiosamente, a mí me generaban ese tipo de conversaciones un cierto malestar. Porque sentía que esa no era la función de un psicólogo. O concretamente yo sentía que esa no era mi función. ¿Cuál? La de evaluar a las personas. ¿Por qué era necesario evaluar? Una cosa es identificar, valorar la dificultad que presenta alguien, ver su alcance, ver su seriedad, su gravedad. Pero yo pensaba que el etiquetamiento diagnóstico era como una especie también de mutilación. ¿Y qué pasaba con el conjunto de la vida de esa persona? ¿Y qué pasaba con las personas que le rodeaban? Evidentemente todo esto me estaba ocurriendo en un sentir donde prácticamente y sinceramente me diferenciaba y a veces hasta me distanciaba de mis colegas en general. Para mí fue un auténtico refugio encontrarme con una literatura más allá de nuestras fronteras, donde estaban apareciendo cosas como el constructivismo, el construccionismo social, el propio paradigma sistémico. Y a partir de ahí fui viendo que había más profesionales, psicólogos, psicólogas, terapeutas, con los que me podía identificar. Porque se hablaba, por ejemplo, del contexto, se hablaba de la construcción social de la realidad, de la construcción social de un problema. Todo eso fue anidando de alguna manera en mí, pero también acoplándose, yo diría. Digamos que aquello se acoplaba con mi manera de sentir, o mi manera de sentir se acoplaba con esas nuevas visiones, donde yo sentía que se liberaba al ser humano de una mirada restrictiva. No se constreñía al humano a algo concreto, tratando de objetivarlo, que en definitiva luego es tratar de cosificarlo, en aras de aquello que decimos que es, la cura en beneficio de la persona, en beneficio de los resultados de una intervención. Pero esto nunca me convenció. Nunca me convenció. En un viaje de vacaciones a Nueva York, mi única visita a Estados Unidos,
Realmente para mí acudir a las librerías es siempre un momento especial en cualquier viaje. Te comento esto porque para mí la librería es como un centro también de consulta. Sí, me gusta ir a las librerías y pulsar qué hay ahora mismo en el ambiente, ¿no? ¿Qué se está publicando? ¿Sobre qué se habla? Y además voy siempre a alimentar mi curiosidad. Luego hablaremos quizá de este asunto de la curiosidad. Pues bien, yendo a Nueva York, hay un momento en que vamos a la librería, si no recuerdo mal, en la librería Barnes, posiblemente. Yo me encuentro con una librería de varias plantas, aquello me pareció el palacio de las librerías. Y bien, me voy rápidamente a buscar terapias familiares en el ámbito en el que yo estaba mi práctica profesional tanto en la escuela como en la consulta, estaba inmerso en el paradigma sistémico, en la terapia familiar sistémica. Rápidamente veo allí, yo ya había iniciado todo mi estudio de las obras sobre el construccionismo social, y de repente veo allí una obra construccionista. Me pareció sumamente interesante. Responsabilidad relacional. De repente se produce en mí como una sensación muy especial. Es como, esto es. El título me conmovió. Y me conmovió en lo profundo. Porque dije, esto es lo que siempre he sentido en relación a todo lo humano, a las situaciones humanas. Esto es el sentido de la responsabilidad relacional. Esto además me dije, esto es en lo que yo quiero profundizar. Esto es lo que yo quiero desarrollar. Me vine de vuelta con ese viaje tocado por este asunto. Empecé a tomar mis propias notas. Yo ya estaba iniciando un escrito, un trabajo que se fue dilatando con los años. Empecé hace unos 20 años a redactar un libro que pretendía ser sobre la intervención sistémica en los contextos educativos. Y de repente, con este asunto de la responsabilidad relacional, me vi inmerso en un proyecto que no era diferente, radicalmente diferente a este que te digo, de la intervención sistémica en la escuela, pero sí que tomé un camino algo diferente, incorporando la dimensión de la responsabilidad relacional, pero luego, con la marcha de los meses y luego de los años, me di cuenta de que esa responsabilidad relacional para mí tenía un prenombre o nombre y otro apellido. Pensé, un enfoque centrado en la responsabilidad relacional reflexiva. Añadí la dimensión de lo reflexivo porque consideraba que la reflexión era un asunto crucial. Ya desde las teorías del apego se hablaba de la reflexión, de la mentalización, y lo traje también aquí a la dimensión de la responsabilidad relacional como un asunto que para mí supone el culmen de nuestra evolución como especie Homo sapiens. Empecé a trabajar en esta idea de que la reflexión era un proceso al que llegamos si se dan las condiciones oportunas desde nuestro propio nacimiento. Y pronto empezó a aparecer en mí la idea de que la reflexión y el reflexionar eran algo diferente del pensamiento y del intelecto. De repente me di cuenta que la capacidad de reflexionar, esta es mi propuesta, es como un proceso que compromete quizá algo de la cognición, es decir, debemos usar nuestro córtex prefrontal como parte de los últimos momentos de la evolución,
pero era un proceso básicamente emocional. Para mí, reflexionar, echando mano en parte a su etimología, que volver a reflexionar. Volver a flexionarse. Llegué a la conclusión de que reflexionar es una emoción. Una emoción evolutiva, es decir, es una emoción que surge de nuestra condición humana, de nuestro linaje humano, como Homo sapiens sapiens. Entiendo entonces que reflexionar implica emocionar por cuanto es el ver lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno hace y sus consecuencias para uno mismo y para los demás. Las repercusiones de mi pensar, mi sentir, mi hacer, mi emocionar y sus consecuencias a mi alrededor, las repercusiones que tienen hacia el mundo. Y claro, esto me llevó también a pensar que esas repercusiones y esa influencia tenía que ver con lo humano, pero también con lo que consideramos la biosfera. Inspirado también en las nuevas biologías, en las corrientes de nueva biología, empecé a darme cuenta de que verdaderamente vivimos en un medio vivo, o en un organismo, macroorganismo vivo que es este planeta, nuestro planeta Tierra. Entonces entendía que la responsabilidad relacional reflexiva implicaba un proceso en el que tomamos conciencia de quiénes somos, de lo que somos, en relación a lo humano y en relación a la biosfera. Y somos unos seres vivos más, cuyo privilegio, que es la conciencia y la capacidad reflexiva, debería hacernos seres impecables. Seres impecables, seres cuidadosos de nosotros mismos, de nuestro entorno humano y de nuestro entorno natural. Porque esa capacidad de darnos cuenta, esa capacidad, esa competencia que es la conciencia, es esencialmente una emoción. Aunque parezca que estamos mezclando los términos. ¿Qué es la conciencia? Es darse cuenta. ¿Cómo ha surgido el darnos cuenta? ¿Cómo ha surgido en nuestros ancestros a lo largo de la evolución el darnos cuenta? Darnos cuenta de que estamos aquí, pero de que tengo a alguien al lado y de que en función de cómo yo me comporto, algo pasa en mí y algo pasa en la relación con el otro y algo pasa en el otro. Podríamos estar hablando entonces de que para que fuera posible la emoción reflexiva, tuvo que darse un nicho ecológico concreto. Muy interesante tu pregunta, porque yo creo que sí. La reflexión no ha podido surgir en un entorno como el de la cultura patriarcal. Yo estoy de acuerdo con diversos antropólogos, antropólogas, paleoantropólogas, que analizan este tipo de situaciones desde hace décadas, estudiando los periodos de tiempo que anteceden a los últimos 8 o 10.000 años. Parece que hay como un acuerdo en determinados entornos de investigación en estos campos, en estos ámbitos, en los que se habla de que no se considera posible, puesto que los hallamos a nivel, ya digo, paleoantropológico dan fe de ello, no podemos hablar de la presencia de la guerra, de la lucha, de las armas, del afán de dominio, del dominio de lo masculino sobre lo femenino. Todo parece indicar que hasta hace unos 10.000 años, entre 8 y 10.000 años aproximadamente, la humanidad ha vivido de otra manera. ¿De qué manera? De una manera en la que estos clanes de los que venimos
que nos dan origen, estos pequeños grupos humanos, están reunidos en torno a la hoguera, están reunidos en un entorno de cooperación donde parece ser ha habido respeto, hay comunión, hay cooperación, no se da la lucha. Sí que puede haber errores, puede haber agresión ocasional, pero parece que se vive en un entorno donde la conexión entre los miembros del grupo es muy estrecha. La convivencia es una convivencia, como hoy consideramos desde nuestro querer, una convivencia en paz, pero además una convivencia que está regida por lo que hoy llamaríamos el imperativo biológico, ¿no? Las personas están conectadas, se acogen mutuamente y además es un entorno humano que está muy unido al entorno natural. Se vive en la conexión de las cosas, en la conexión de los seres, se vive en la unidad. Yo creo que además equivocadamente le llamamos pensamiento mágico y animista, cuando en realidad lo que había era un respeto por todo lo que está vivo y por toda la tierra, donde parece ser impregnada de espíritu, el espíritu, y luego lo sagrado va a estar incardinado, imbricado con lo profano, de tal manera que la piedra, el agua, el árbol, las plantas, la lluvia, representan en sí mismos fuerzas espirituales, pero les decíamos que era animista. Yo creo que entonces el reflexionar es un asunto crucial, como digo, que solo puede venir de la mano de un espacio de convivencia donde hay un respeto absoluto a la integridad biológica, donde el imperativo biológico de la conexión, donde las expectativas neuronales de reciprocidad en el buen trato son respetados y no son vulnerados salvo accidentalmente. Yo creo que entonces podemos pensar, y podemos pensar todo. Pero yo he llegado a la conclusión de que pensar no nos hace ser reflexivos. Y no nos hace ser reflexivos porque a la vista está que nuestro mundo no es el mejor mundo de lo posible. Es un mundo muy pensado. Desde el punto de vista intelectual está muy pensado. Tenemos una tecnología increíble, tenemos unas construcciones humanas increíbles y sin embargo el estado de la convivencia es un estado que deja mucho que desear, puesto que el dolor, el sufrimiento, el malestar es muy grande. De modo que no hay proporción en relación a este mundo tan pensado, tan desarrollado intelectualmente y el entorno humano que tenemos tan lleno de conflictos, de tensiones, de cismas, de polaridades extremas, de divisiones de la sociedad, de escisión de la propia sociedad. De estas fracturas continuas que estamos viviendo en el seno de muchas familias, en las organizaciones, en las empresas, en el mundo del trabajo, en el mundo de la escuela, del instituto, de la universidad. Creo que hay mucho sufrimiento. En mi opinión, el sufrimiento, que puede tener distintos niveles, siempre hemos hablado de un sufrimiento primario, un sufrimiento secundario. Desde el enfoque centrado en responsabilidad relacional reflexiva, yo quiero añadir que hay un sufrimiento terciario. Un sufrimiento que tenemos siempre delante, sabido
por todos y por todas, pero es un sufrimiento que por ser sabido es impensado. Y me explico. Es impensado porque no cuenta como la fuente principal del sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento primario hablamos de accidentes, de impactos en el ciclo vital, de la pérdida, de una guerra, de un fenómeno geológico, un fenómeno natural, un terremoto, un huracán. Cuando hablamos de el sufrimiento de la enfermedad, cuando hablamos del sufrimiento, cuando vemos la vejez, cuando vemos la muerte cerca, cuando la muerte llega, hablamos de esa fuente de sufrimiento primario y decimos, un sufrimiento secundario, ¿qué significa? Bueno, pues decimos que la manera que tenemos de encarar, afrontar ese sufrimiento primario, que identificamos también como un sufrimiento inherentemente humano, solo por el hecho de ser humano y de vivir, vamos a estar sujetos al sufrimiento. Esto también sabemos que en la psicología budista está muy presente, ¿no? Las cuatro nobles verdades, donde se habla de hay sufrimiento. Pero yo quiero deslindar de este sufrimiento primario y del secundario un sufrimiento terciario. Yo llamo sufrimiento terciario una fuente de sufrimiento que se produce en el interior, en el ínterin de la vida de los seres humanos. En la vida relacional, pero la vida relacional entre los más próximos. De modo que esa fuente de sufrimiento yo la considero la más letal. Y la considero letal porque, en mi sentir y en mi opinión, en lo más profundo de lo humano, está el reunirnos para encontrar conexión, afecto, calor, ternura, cooperación. Y esto es para lo que yo creo que estamos programados genéticamente de manos de la evolución que hemos seguido. Es más, considero que hemos llegado aquí gracias a eso, como otros muchos pensadores, nuevos biólogos, han también mantenido. Yo considero entonces que si en el interior de la convivencia con los más próximos, con los más significativos, de los que yo espero, de los que cada uno o cada una espera ser acogido, ser aceptado, ser visto, ser escuchado. Si ahí, en ese espacio, yo vivo el rechazo, la exclusión, la crítica, el reproche, la lucha, creo que es algo que vulnera decididamente, como diría luego la teoría polivagal, se va a vulnerar el imperativo biológico de la conexión, la expectativa neuronal, la expectativa que está en mí como ser que ha nacido en un entorno como neomamífero que espera ser nutrido, ser abrazado, ser acogido, y que de repente esto no ocurre. De modo que se vulnera, como digo, ese imperativo biológico, esa expectativa neural, y con ella creo que se vulnera el imperativo homeostático que nos recorre. Porque entonces este ser vivo, humano, neomamífero que somos, tiene que encarar algo para lo que no fue construido. Y es que toda nuestra biología, entonces, tiene que adoptar una posición que llamamos defensiva, reactiva. Tiene que intentar sobrevivir a ese impacto, a ese evento en el que se vulneran estos principios que sostienen la vida.
Por eso digo que el sufrimiento terciario es un sufrimiento letal. Porque yo puedo estar preparado, en cierto modo, para un huracán, un terremoto, una inundación. Y se me va a inundar la casa y esto me va a doler mucho. Y va a suponer un estrés psicológico, va a suponer un sufrimiento. Pero son fuerzas de la naturaleza. Son fuerzas naturales. Y sé, a poco que tengo uso de razón, que hay una cosa que dicen los mayores que es que envejecemos y morimos. Pero ¿eso qué es? Hasta que llega un momento en que empezamos a darnos cuenta que verdaderamente sucede. Y vale, sufrimos, hay un sufrimiento de pensar que, bueno, puede surgir la enfermedad y que un día moriremos. Bien, puede ser que ocurra algo imprevisto, pero está dentro del humano. Y ese imprevisto no implica la presencia de otro humano que hace algo en perjuicio de la integridad ajena. Por eso digo que este sufrimiento terciario es un punto para mí crucial, porque lo tenemos todo el tiempo delante, porque es sabido impensado. Y damos como hechos naturales y legítimos que las personas discutan, tengan conflictos, se enfrenten, hagamos coaliciones, alianzas contra terceros, haya gestos destructivos y decimos, es la naturaleza humana. Yo no estoy de acuerdo. No acepto que esto sea así. Y soy consciente de mi querer no aceptarlo. Porque sí que creo que hubo esa época anterior y creo que en nuestro recorrido de entre 3 y 4 millones de años para construirnos como lo que somos hoy día, la andadura del ser humano no ha ido en esa línea. Yo confío en que el sustrato que nos sostiene es otro y por ende no estamos preparados para encarar esta fuente de sufrimiento que yo llamo terciario. Como ser humano, como ser vivo, yo no espero, pero porque no es esperable, porque no es lo humano tampoco, que quien está más cerca puede infligirme el mayor daño posible, siendo que desde el punto de vista también del humano cometamos errores, que luego quizás hablemos de esto. Una cosa es un error y otra cosa es emprender una cruzada, emprender una lucha contra una etnia, un género, contra grupos, contra mi pareja o entre los hijos, las madres y los padres, entre los vecinos, entre los miembros de una comunidad. Yo mantengo que esa fuente de sufrimiento mina nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad emocional para reflexionar. Porque yo para reflexionar necesito tener en calma mi biología, no sentir vulnerado ni violado mis imperativos biológicos. Entonces, en la confianza, en la tranquilidad y en la serenidad, en el dominio del vago ventral, yo puedo entonces reflexionar desde la calma. Has mencionado, al hilo del sufrimiento terciario, que los seres humanos estamos sujetos a cometer errores. ¿Qué marcaría la diferencia entre el error con reparación y el error sin reparación? Hay una gran diferencia muy interesante en este planteamiento. Considero que el error forma parte, como decimos, del humano. Lo que suele ocurrir en nuestra cultura es que el error es percibido como algo que debe ser sancionado o sobre lo que se deben rendir cuentas.
De modo que hay una especie de percepción basada en lo retaliativo. Es decir, cuando digo el error, digo el daño, el accidente. Pedimos responsabilidades. En realidad no pedimos responsabilidades. Pedimos cuentas. En la cultura patriarcal, entonces, todo lo que sea error, todo aquello que no salga según lo previsto, como se suele decir, según nuestra lógica nos dice que tienen que ser las cosas, digamos que genera una tensión en el sistema. La cosmovisión de la cultura patriarcal en su ideología dominante. Entonces yo creo que lo que ocurre es que ante el error todos tenemos la visión de que algo no anda bien, sobre todo cuando el error constituye algo que es problemático. El error aquí se vincula con lo problemático. Entonces decimos que hay algún déficit que anda por ahí. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede para que se comporte o se conduzca de este modo? Ya digo que podemos hablar del error, pero también podemos hablar del accidente, podemos hablar de una conducta lesiva, dañina, un comportamiento disruptivo. Y decimos entonces que esa situación es una situación que hay que encarar, y la forma de encararla es intentar corregirla. Pero nuestras formas de corregir se basan mucho en el aleccionamiento, en la instrucción, en el sermón, pero también en la sanción y el castigo. Cuando no, decimos, algo le ocurre a esta persona, pero tiene que haber una anomalía. Desde esa visión, entonces, los errores son situados en un contexto en el que no hay espacio para la reflexión, porque surge la preocupación. En términos generales, esto ocurre mucho en la educación. Un niño, una niña, un adolescente comete un error e inmediatamente vamos a la situación en régimen de petición de cuentas, ajuste de cuentas en este contexto del que hablo, ¿no? Es decir, algo ha sucedido, tienes que responder, decimos, pero en realidad no es responder. En realidad tienes que estar aquí asumiendo las consecuencias de lo que has hecho. Entonces, es curioso, yo pongo siempre este ejemplo, Adrián. Un niño golpea a otro niño. Interviene un maestro o una maestra. Y entonces se le pide al niño que ha golpeado en un determinado momento que pida disculpas. Bien, pídele disculpas a tu compañero. Entonces, este chico pide disculpas, pero en un momento en el que el estrés psicológico es bastante importante, tanto en el agredido como en el que agrede. Con lo cual, el que pide disculpas, que suele ser un perdón, no es recibido por la persona que recibe el golpe, que encaja el golpe, no es recibido como un acto de reparación. Y quien emite el golpe no está conectado con un sentido de la reparación. Se siente obligado, está en la exigencia de pedir perdón. Entonces vamos a ver, concretando, cuando tú hablas del error con reparación, del error sin reparación, la primera vía implica que la persona no se le ha dado espacio para pararse y desde la conexión, y desde la aceptación de la persona, poder hablar de aquello que es un hacer, que es su conducta, que puede no ser apropiada, no adecuada y que además tiene consecuencias negativas, poder, en un tono de calma, en un espacio relacional de tranquilidad, donde la persona se sienta segura,
es ahí donde puede surgir un espacio para la reflexión y para que nazca en la persona, al hilo de esa conversación, en la espontaneidad, un sentimiento, una emoción reparadora. Para que luego pueda colocarse delante del compañero y decir: lo siento, me puse nervioso, no me gustó esto, me enfadé, me pudo el enfado, yo intentaré que esto no vuelva a ocurrir, te pido disculpas y te pregunto: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué crees que tú necesitarías que yo hiciera en reparación de esta situación? Si crees que debo hacer algo más de lo que estoy haciendo. El acto de reparación yo considero que es algo esencial si queremos que nuestra humanidad tenga continuidad y que nuestra evolución sea una evolución en el sentido del crecimiento, como sabemos decir, pero un crecimiento en lo interior, un crecimiento en la condición humana. Una evolución, me gusta más decir, que podamos evolucionar al mejoramiento, posiblemente a la optimización, que es el poder participar de un espacio en el que cuando yo me equivoco se me llama a capítulo de reflexión, no se me llama a capítulo de sanción. ¿Es por esto por lo que nos cuesta tanto reparar nuestros errores? Posiblemente. Es más, si yo, asumiendo el error, asumiendo que mi hacer, mi conducta, mi comportamiento ha sido algo inadecuado, si con ello, admitiéndolo, yo me voy a encontrar enfrente con un sistema reglado en el que yo voy a aparecer como alguien deficitario, anómalo, disruptivo, alguien malintencionado, lógicamente yo voy a defenderme. Creo que lo que ocurre en términos generales es que vivimos en una era, en esta que algunos llaman postmoderna, donde vamos a encontrar todos los argumentos habidos y por haber para justificarnos y para justificar cualquier acción. En la defensividad, para no tener que encontrarnos en una posición de debilitamiento donde efectivamente vivamos la sanción o la punición, el rechazo, la exclusión, el etiquetamiento y sobre todo algo que circula mucho en nuestra cultura patriarcal, la desconfianza y la atribución de intencionalidades. Entendemos que cuando alguien comete un error, ¿qué pretendía? Cuando decimos, ¿qué le pasa? Pero ¿qué le pasa en el sentido de qué trae entre manos? E interpretamos la intención y generalmente atribuimos una intención que no positiva, una intención que implica abolición. Yo creo que entonces hoy podemos asistir en muchísimas situaciones a una huida literal de la asunción de responsabilidad. Porque el contexto social en el que vivimos, bajo el paraguas de esta cultura patriarcal, no contempla la posibilidad de esto que yo llamo llamar a capítulos de reflexión. Es decir, vamos a ver qué ha sucedido, vamos a ver cómo lo podemos afrontar con el menor coste humano posible, qué podemos hacer para reparar lo sucedido, sin que nadie salga
perjudicado. Esto me lleva, lo enlazaría con el tema del acoso escolar, por ejemplo, o el acoso en el mundo laboral. Son situaciones muy dolorosas, donde generalmente en el ámbito educativo no se contempla en términos generales que la solución no pase por algún tipo de sanción por parte de lo que denominamos agresores o agresoras. Mi experiencia, quizás lo hablaremos en otro momento, es otra en este sentido. El enfoque centrado en responsabilidad relacional reflexiva tiene como una doble condición, es decir, estamos en la condición de lo educativo, la condición de lo que llamamos el ámbito psicológico, el ámbito de la intervención psicológica, que me gusta llamarlo mejor así, en relación o por diferencia, a terapia y psicoterapia. La educación de tercera generación quiere ser una propuesta y una invitación a resituar toda la convivencia educativa en coexistencia con las tareas que se van a hacer en la escuela, resituarla en un espacio donde todos los conocimientos que hoy tenemos acerca de la condición humana, que aunque queden muchas interrogantes, sí hay bastantes que se van contestando acerca de qué es un ser humano, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo está constituida nuestra biología. En definitiva, la idea es resituar la vida escolar en un espacio que incorpore y que encarne los conocimientos que hoy tenemos, los conocimientos de los sistemas humanos. El conocimiento de cómo se construye la realidad, qué influye en nuestro equilibrio, en nuestra salud, a nivel físico, a nivel mental, y qué le perjudica. Yo considero entonces que la educación de tercera generación es una educación que contempla definitivamente y con arrojo que a la escuela no se va a aprender únicamente. A la escuela no se van a realizar tareas de tipo cognitivo solamente. A la escuela no se va a desarrollar un currículum académico solamente, sino que en la escuela se vive y se convive, y la escuela es un espacio de vida. La vida no se interrumpe cuando entramos en la escuela. Es como si pensar cartesiano, tan patriarcal, es decir, la mente es una cosa, el cuerpo es otra cosa. Bueno, aquí venimos a la escuela a cultivar la mente, el intelecto. Claro, la pregunta en la que vivimos inmersos en países, por ejemplo, como el nuestro, es cómo hacemos que mejoren las relaciones humanas dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque surgen conflictos, porque se dan situaciones que interfieren con la tarea, porque se producen altercados, porque se suceden conductas que no van en la línea de la cooperación, la colaboración y la responsabilidad. Pero también nos encontramos en las escuelas y en los institutos y en las universidades con los déficits de atención, con la dispersión de la atención. Claro, ¿todo esto qué significa? Significa entonces que en la escuela hay seres humanos. Pero además hay un subsistema que es el subsistema del alumnado, el educando, que está en un proceso de transformación continuo para llegar a la adultez. Es decir, es alguien cuyo sistema nervioso, cuyo cerebro, cuya biología está en continua transformación, marcando determinados momentos. Está la educación infantil, toda la infancia, la educación primaria, todo el periodo de la niñez y preadolescencia, la enseñanza secundaria, entrada y salida de la adolescencia para llegar, si se llega ahí, al mundo de la universidad, en la adultez. Todo eso es un proceso que compromete
a nuestro sistema nervioso. Y por tanto, yo creo que en el mundo educativo se pierde una ocasión privilegiada como nunca la vamos a tener a nivel social, que es que un niño, una niña, un adolescente, un joven, una joven, un universitario, una universitaria, va a permanecer un periodo de su ciclo vital que culmina posiblemente con la etapa universitaria y con el cierre en el sentido de la completud de la estructura del cerebro. Es decir, solemos decir cariñosamente, hacia los 24 o 25 años termina de cablearse nuestro cerebro. Fíjate, Adrián, qué ocasión más privilegiada, siendo que en el ámbito educativo permanecemos un número de horas de vigilia que supera seguramente con creces cualquier otro tipo de vigilia compartido, incluso con el seno de la familia. Estamos en una sociedad de la multitarea, estamos en una sociedad donde papá, mamá, madre, padre trabajan dentro de casa y trabajan fuera, con sus sesgos de género todavía, las mamás haciendo mucho sobreesfuerzo, porque si quieren llevar su propia vida profesional fuera del hogar, implica que muchas veces tienen que seguir asumiendo, muchas veces en solitario, con falta de cooperación de los parteneros masculinos, de las tareas que llamamos domésticas. Pues bien, ese tiempo vital que desde la infancia hasta la etapa universitaria o hasta la mayoría de edad compartimos con el medio educativo, es un tiempo vital. ¿Para qué? Para que educando junto con familia, a través de la acción tutorial con la familia y de la acción tutorial con el aula, se lleve al mundo de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, a un conocimiento, a familiarizarse, con un conocimiento de sí, de lo que es la vida a nivel biológico, lo que es el ser humano, lo que significan las relaciones, lo que significa vivir en un contexto relacional, en un sistema de pertenencia, y trayendo a la mano todos esos conocimientos de tercera generación, que son conocimientos basados en la interacción mente-cuerpo. Se habla de las terapias mente-cuerpo. Son conocimientos mente-cuerpo donde entresijamos todo lo que consideramos mental, cognitivo, emotivo, con nuestra propia biología. De modo que la educación de tercera generación encarnaría esos conocimientos para llevarlo a la acción educativa junto con las tareas de capacitación, las tareas del currículum. Pero esa educación de tercera generación también implica otra cosa, que es una manera distinta de encarar las dificultades de las personas que están allí, en el seno, en el nicho ecológico de la escuela. En este caso sería abordar, dentro de esta nueva dimensión de tercera generación, abordar tanto los problemas escolares, los problemas conductuales, comportamentales, que les llamamos así, en definitiva, las expresiones emocionales, los conflictos, los disturbios, los problemas educativos, afrontarlos de un modo diferente. Y ese modo diferente, que yo llamo educación de tercera generación, y que en escuelas reflexiones llamamos educación de tercera generación, implica un proceso de formación humana por parte de educadores y educadoras, para facilitar también a la familia conversaciones en las que tengamos en cuenta que el niño o la niña que va a la escuela no es simplemente un alumno, que es un niño, es un ser complejo, y que ese ser complejo, que es ese niño, esa niña, ese adolescente, está vinculado con seres
importante y significativo, que son sus cuidadores principales, su red familiar, que son sus maestros y sus maestras, y que entonces ese alumno o alumna tiene un sistema nervioso que conjuga todo lo que es la biología propia y la fisiología, con la fisiología de los demás, y que por tanto nuestra manera de conversar, nuestra manera de mirar, nuestros tonos de voces, nuestras expresiones, nuestros movimientos, nuestra manera de resolver las dificultades, están construyendo ese sistema nervioso, están construyendo a ese ser humano. Y por tanto, yo pienso que es necesaria una formación humana por parte del profesorado, como decía, que esté a la altura de la complejidad del acto educativo. Desgraciadamente yo pienso que el mundo de la escuela y el mundo de la educación está también bajo la influencia de la ideología cultural patriota. Consiste en una forma de pensar, en una forma de sentir, una forma de emocionar, pero también una forma de hacer, por tanto, que están marcadas por registros emotivos que van en la línea de la oposición, de la lucha, que van en la línea del crecimiento sin proporción, de la competitividad, que está dentro de un escenario donde más siempre es mejor, donde se crece, como decía, por oposición, es decir, entendiendo esta ideología que el conflicto nos hace mejores, que el conflicto es el camino del crecimiento, que la lucha es el método adecuado para conquistar metas, que los objetivos, que las metas son fundamentales, y hablamos en este sentido de competencia sana. Hablamos de el consumo prudente, cuando en realidad estamos uniendo términos que son incompatibles en la base. Vamos a ver, luchar por una meta. Se valora la lucha y se dice que la vida es la lucha, esto ya lo han dicho otros biólogos antes que nosotros. ¿Por qué decimos que la vida implica luchar? De modo que esta ideología dominante es una ideología exigente, exige y nos exige que pongamos en marcha una serie de procedimientos, una serie de comportamientos sin mirar cuáles son sus consecuencias. Como por ejemplo es el tema del consumo, ahora que lo dicen, ¿no? Ahora decimos consumir dentro de un marco competitivo, además. Ahora, consumir no mira las consecuencias para el lecho ecológico que nos da acogida, para el hogar planetario. Entonces, en este punto, consideramos que estamos en una sociedad que llamamos del bienestar, donde podemos consumir, donde tenemos a la mano cosas que supuestamente nos traen bienestar. Esta ideología entonces dominante entiende que debemos luchar entonces para conseguir una serie de objetivos y de metas. Y no repara en gastos, ni en costes, ni en repercusiones. Entonces, volviendo a la escuela, yo entiendo que la escuela está muy impregnada de esta ideología dominante que entiende que el objetivo, la meta, y en este caso el currículum, los logros, yo entiendo que la ideología dominante nos llama al logrocentrismo, pero es que el mundo de la escuela está impregnada de logrocentrismo. Estamos centrados en el logro. Entonces, verán, yo entiendo que una cosa es que en la escuela se vaya a recorrer un camino donde tú adquieras habilidades y conocimientos,
acerca de la vida, acerca de hacer, que luego se convertirá en la base para la construcción de una vida profesional y ganarnos el sustento. Esto es una cosa. Y otra muy diferente es que todo el mundo educativo esté prácticamente abocado a esto. De tal manera que si algo no anda bien, empezamos entonces toda la andadura de la búsqueda de lo deficitario, y hablamos de la psicología desde la psicología del déficit. ¿Qué le pasa a este alumno, a esta alumna que no logra alcanzar estos contenidos? Los contenidos del aprendizaje. ¿Qué le pasa a este otro alumno o alumna que no se comporta de un modo adecuado? Y entonces utilizamos las herramientas que nos da nuestra cultura patriarcal. Entonces decimos, por un lado, si este niño, niña o adolescente no cumple con los objetivos, es decir, no los alcanza, es que hay un déficit en ciernes. Pero ese déficit empieza a ser considerado por la mente de quienes rodean al alumno, al educando, como una especie de avería en la máquina. ¿Por qué? Porque hemos entendido primero que somos como una máquina, tenemos una maquinaria mental, una maquinaria cerebral, pero concebido como una máquina, y en esta máquina se tiene que estar produciendo algún tipo de avería por medio de la cual este educando, alumno o alumna, no alcanza el objetivo. Estamos hablando del aprendizaje, pero si es que tiene un comportamiento inadecuado que llamamos disfuncional, disruptivo, tiene que haber alguna avería en la maquinaria de este individuo que no le permite comportarse adecuadamente, ni ser responsable ni cooperar dentro del aula. La ideología dominante entonces hace que en la escuela tanto familia como educadores y educadoras vivan en la preocupación, que es estar previamente ocupado, y se vive en la preocupación del currículum, de los objetivos, y hay desasosiego, y hay estrés, y hay exigencia también de tipo administrativa por la superestructura educativa. Porque luego vienen las evaluaciones a niveles globales, a niveles internacionales, y luego viene la dichosa evaluación cotidiana. Ahora estamos en un punto de la educación donde estamos evaluando continuamente. Vamos evaluando el proceso continuamente, decimos evaluación continuada. Bien, estamos evaluando paso a paso, tema a tema, con una sucesión de ítems que cansaría al más hercúleo educador o educadora. Es decir, es un trabajo administrativo ingente, porque se tienen que evaluar una serie de indicadores, múltiples indicadores para cada tema, para cada momento del aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que viene el agotamiento. Y yo creo que esa preocupación del mundo adulto es una preocupación de origen patriarcal, donde lo que importan son las cosas, los objetivos, las tareas, y la ideología patriarcal, su fuerte y su magisterio no está en el cuidado de las personas. El cuidado de las personas está en otra parte. El cuidado de las personas viene de otro fondo. El importarnos los demás no viene de la ideología patriarcal dominante. Viene de lo que se ha llamado culturas matristas, por algunos autores, culturas prepatriarcales, que no es que fueran matriarcales, sino que eran culturas donde parece ser, y está claro, que lo importante es lo humano. Creo que nos siguen importando las personas, sigue habiendo, no lo he dicho hasta ahora, magníficas educadoras, magníficos educadores con mucha sensibilidad que sobrellevan
con gran esfuerzo y pesar, tanta exigencia administrativa, tantos procesos evaluativos, tantos procesos de diagnóstico psicopedagógico, y que sin embargo se ocupan bien de lo que les pasa a sus alumnos. Saben estar acompañándoles, pero eso no viene de la ideología dominante. Yo creo que entonces lo que ocurre en la escuela es que el aula sabe de esta preocupación del mundo adulto y el mundo de la calle, de la preocupación por las notas, de la preocupación por las evaluaciones, de la preocupación por los resultados y de la preocupación por el futuro. Mucha preocupación. ¿Qué es lo que ocurre? Que además está la competitividad y, por supuesto, en nuestras aulas no va a estar ausente doña competitividad. Están las notas. Tú que sacaste un 5, yo saqué un 7. Tú que sacaste un 8, yo un 8,5. Y tenemos en el grupo clase los que pueden, los que no pueden, los prestigiosos, los que están en un segundo plano. Y verdaderamente vamos de continuo propagando y expandiendo generación tras generación esta visión en la que al final la persona queda en un fondo, pero nos traemos a primer plano una figura, y esa figura no es la humana. Lo humano está en el fondo. Lo que tenemos en la vista es una ideología dominante que nos exige, nos explota, nos manda. Entonces me preguntabas por los imperativos culturales. Para mí los imperativos culturales son ideas, son pensamientos, son sentires que se han fraguado con el tiempo, son percepciones de la realidad que operan como mandatos en clave automática. En definitiva, son automatismos para mí. Son automatismos que se traducen en conductas, en comportamientos, en haceres, en tomas de decisiones, donde no vemos que realmente hay un automatismo, sino creemos que nosotros gobernamos realmente las cosas, cuando en realidad estos imperativos culturales, con sus automatismos correspondientes, son los que comandan la mayor parte del tiempo nuestra convivencia y todo lo que tiene que ver con la educación en general.